Hola, mis queridos hermanos, amigos de la Iglesia Casa de Restauración Emanuel en la hermosa ciudad de Barcelona. Pastores Juan y Besaida, Javier, mis queridos amigos de siempre, Pastor Alejandro y Mayra López. Qué alegría me da saludarles y a los demás ministros que están en este hermoso congreso enfocados en la visión. Siento muchísimo no haber podido estar presente y fue causas ajenas a mi voluntad, como el pastor debe haberles compartido. Pero no quería quedarme fuera, quería de todas maneras compartir con ustedes algo que Dios puso en mi corazón para este congreso y que espero que sea de bendición para usted, tanto en lo personal, en lo profesional, en su vida espiritual, que usted aplique unos principios que quiero compartir en este momento. ¿Qué es visión? Si usted va a internet y pone el nombre visión, misión, va a encontrar una cantidad enorme de definiciones y más o menos todas ellas van a decir algo como es una imagen clara de cómo luce el futuro de la organización o cómo luce la organización en el futuro. Más o menos así. O sea, algo que veo en el futuro. Eso es visión. Pero creo que esa definición queda muy corta. Creo que hay mucho más que decir respecto a una verdadera visión. Yo más bien creo que la visión tiene varios elementos o ingredientes que se suman para hacer un gran total que nos ayuda a alcanzar un propósito. Y yo creo que el libro de Nehemías es uno de los, yo diría, de los grandes manuales de lo que es visión, porque este fue un líder visionario que reconstruyó los muros de Jerusalén y que nos dio una gran lección de lo que realmente significa una visión. Así es que yo quiero tomar este libro, el libro de Nehemías, para compartir con ustedes mi idea de lo que es visión y a esta charla usted me permite llamarla Visión 360, Visión 360. Nehemías capítulo 6, versículos 15 al 16. Dice, fue terminado pues el muro en 25 del mes de Elul, en 52 días. Cuando lo oyeron nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. Se sintieron humillados y reconocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Todos nosotros creo que tenemos el deseo de que esto acontezca cuando nos proponemos hacer algo, que lo terminemos y que nuestros enemigos sean avergonzados porque hayan visto que lo que nosotros hicimos no fuimos nosotros, sino que eso vino de Dios, que Dios estuvo desde el inicio hasta el fin. Creo que este debe ser nuestro deseo, pero ¿cómo llegamos a eso? ¿Qué hace la visión? Y aquí vamos a entrar ya directamente en, yo entiendo que hace o espacio en esos ingredientes que les dije anteriormente que creo que tiene una visión. Primero, la visión nos hace ver. Bueno, pues eso es obvio, Eliezer, que la visión nos hace ver. Y lo que precisamente dicen los que definen la visión, que nos hace ver el futuro, cómo luce la organización, iglesia, ministerio, compañía en el futuro. Pero, ¿qué es lo que vemos? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que vemos cuando verdaderamente tenemos una visión? Eso es lo que vamos a ver en el libro de Nehemías. Y vamos a percibir que visión nos hace ver no solamente el futuro, la visión nos hace ver varias cosas importantes. La visión nos hace ver el problema o necesidad. La visión nos hace ver el contexto donde estamos. La visión nos hace ver la solución del problema y la visión nos hace ver el problema resuelto. Vamos a ver estos puntos uno por uno y quiero
inmediatamente entrar en qué es lo que vemos. La visión nos hace ver el problema, como dije anteriormente. Ahora bien, vemos en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 3, que Nehemías hace una pregunta a su primo Anani, que llega de visita a donde él está, y entonces ellos responden. El resto, los que se salvaron de la cautividad allí en la provincia, están en una situación muy difícil y vergonzosa. El muro de Jerusalén está en ruinas y sus puertas destruidas por el fuego. Bueno, aquí está el problema o simplemente la necesidad. Pudiéramos decir que este es el problema y es verdad. Ese es el problema y el causante de muchos otros problemas, como podemos imaginarnos en aquella época. Una ciudad sin muros era un problema causante de otros problemas. Pero vemos más adelante algo que él dice en Nehemías capítulo 1, versículos 6 y 7, orando, él habla con Dios y él tiene una visión muy clara de cuál era realmente el problema o la raíz del problema. Él dice, confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. A eso me refiero yo cuando digo que debemos ver el problema. Nehemías tenía una visión muy clara de cuál era la raíz del problema. Bueno, en ese sentido, los muros destruidos eran entonces apenas un resultado del problema. El problema era haberse apartado de Dios. Y él se incluía inclusive en el problema porque él dijo, yo y la casa de mis padres hemos pecado, nos hemos apartado de ti, no hemos obedecido tus mandamientos. En otras palabras, todos nosotros somos culpables del problema. Y esto es lo que ha causado esto que está aquí. O sea, estaba teniendo una visión clara de cuál era la raíz del problema y todo líder visionario debe ser capaz de ver la raíz. Debemos ver la raíz porque si solamente tratamos los síntomas y no el problema, realmente no vamos a encontrar solución. No tenemos realmente visión. Usted puede ver un problema aparentemente y creer que con eso tiene una visión, pero si usted no llega a la raíz del problema, usted sabe que aunque resuelva aquello, eventualmente va a surgir otra vez porque hay una raíz. Y todo líder visionario debe ser capaz de ver la raíz para resolver verdaderamente el problema. Es como un médico que nos hace exámenes de sangre, análisis, para saber cuál es el problema. Porque los síntomas, aun cuando sean problemas, si usted los trata, usted se toma un calmante, se le quita el dolor, pero el problema sigue ahí y ese dolor va a volver. Pues así es cuando tenemos a un líder visionario, él debe ser capaz de ver la raíz del problema. Debe ser capaz también de ver las necesidades. Si usted se convierte en un experto en identificar necesidades y cómo resolverlas, cómo suplirlas, mire, usted va a ser feliz en su matrimonio, usted va a tener éxito en el ministerio, en los negocios, en su vida profesional. Vaya y lea sobre las necesidades humanas y cómo satisfacerla. Yo le voy a recomendar un libro que se llama Matrimonio sin necesidades. Matrimonio sin necesidades. Escrito por una persona que conozco muy bien, llamado Eliezer Taveras. Este libro acaba de salir, está fresquecito y usted lo puede obtener ahí en España y en otros países a través de Amazon. Matrimonio sin necesidades es un libro que yo escribí tomando como punto de partida la teoría de Maslow. Si usted ha estudiado esa teoría, debe recordar que Maslow hace muchos años escribió sobre la motivación diciendo
que la motivación se produce cuando nuestras necesidades son satisfechas. Y él puso varios niveles de necesidades, diciendo que cada vez que se suple un nivel, subimos a otro nivel de necesidades. Ahora bien, en este libro yo comparto qué son esas necesidades, cómo identificarlas, cómo verlas y cómo suplirlas. En el matrimonio, para que usted tenga un matrimonio motivado y para que se hagan las cosas que inclusive usted quiere que se hagan dentro de su matrimonio. Pero cómo tocar los hot points, como se diría en inglés, los puntos calientes, el gatillo, cómo apretar el gatillo para que haya una buena motivación. Es un tema bastante largo y no quiero entrar aquí, pero para que usted ah, conozca mejor sobre el tema, yo realmente le animo a que adquiera este libro y tendré posiblemente muy pronto la oportunidad de estar ahí con ustedes en Barcelona y compartir sobre este tema. Pero definitivamente volviendo a este asunto, usted debe ver las necesidades para tener verdaderamente una visión. Ahora, la visión también nos hace ver el contexto, contexto, la suma de variantes que definen un gran total. Coser juntos, eso es contexto en la etimología de la palabra, coser juntos varias variables. Nosotros necesitamos conocer el contexto y verlo, identificarlo, para decir que realmente tenemos una visión. Nosotros vivimos hoy en un contexto líquido, cambiante totalmente, todo el tiempo, y debemos saber reaccionar apropiadamente a este contexto. Existe lo que se conoce ahí en el mundo empresarial como la inteligencia contextual, un, yo diría una forma de administración en que la persona que es director o directora de esa empresa debe tener esa cualidad para poder reaccionar intuitivamente delante de variantes de contexto. Y usted sabe que un avión que se estrella en las torres gemelas de Nueva York, o una guerra que acontece allá entre Rusia y Ucrania, todas esas cosas nos cambian completamente el contexto económico, eh, social y muchas cosas que varían por un hecho que puede acontecer en un momento, un virus que aparece de repente, nos cambia completamente el contexto y cómo nosotros como iglesia, como empresa, como familia vamos a reaccionar. ¿Cómo vamos a reaccionar si somos rígidos y si no estamos atentos y mirando el contexto para que nuestra visión se ajuste, el lente de nuestra visión se ajuste apropiadamente al contexto? Existe en América Latina un pez llamado cuatro ojos. Ahí lo tengo, ahí está una foto de cuatro ojos. Tiene los ojos arriba de la cabeza, pero tiene también una gran particularidad. Este pez tiene dos membranas en sus ojos, entonces aparece como si tuviera dos ojos en uno, ¿no? Entonces por eso le llaman cuatro ojos. La verdad es una o dos membranas que le permite ver el mundo exterior como nosotros los humanos y que le permite ver debajo del agua como los peces. Así es que este pez que nada normalmente en la superficie es capaz de ver el mundo afuera para ver los insectos de los cuales él se alimenta. Él caza insectos para ver el mundo de abajo porque también abajo él encuentra alimento, pero también para cuidarse de las amenazas de arriba y de abajo, porque él está continuamente amenazado arriba y abajo. Y yo creo que nosotros los cristianos y los seres humanos en sentido general debemos ser también cuatro ojos. Debemos tener una visión bifocal, si así se quiere, del mundo exterior y del interior, del mundo ahí afuera que está aconteciendo y el mundo aquí adentro, para poder llegar a la meta, alcanzar el propósito que Dios me ha entregado. Creo que es una responsabilidad de todo líder visionario
poder ver y evaluar apropiadamente y tomar correcciones apropiadamente el contexto. Y simplemente como ejemplo, quiero citar que hace unos meses tuve la oportunidad de estar en Egipto y fuimos a Alejandría. Y el guía que estaba con nosotros, un pastor muy querido de Brasil, él comentó algo que se me quedó en la mente. Él dijo, en aquella época, cuando se hizo la Septuaginta, los hijos de los judíos ya no leían el hebreo. El hebreo prácticamente se había perdido en Babilonia, así es que ellos tenían una gran preocupación de cómo sus hijos leerían la Biblia, la Torá, si ella estaba solamente en hebreo. Así es que idearon hacerla en griego para que sus hijos pudieran leerla. Fue así como nació o surgió la Septuaginta. Te puedes deducir de aquí que este grupo de personas estaba preocupado por su contexto actual y hicieron cambios que posiblemente nunca antes pensaron hacerlo y tal vez por tradición, orgullo o lo que sea, nunca lo harían, pero tuvieron que hacer cambios debido al contexto. A esto me estoy refiriendo cuando digo que nosotros, los visionarios, debemos ver el contexto, pero también la visión nos hace ver la solución del problema. Esto es el cómo. ¿Cómo vamos a resolver el problema? Líderes, pastores, permitan que la gente cuestione el cómo. Es más, yo me atrevo a decir que hay gente con nosotros que sabe el cómo mejor que nosotros. Somos privilegiados cuando Dios manda a nuestra iglesia, a nuestro ministerio, gente que conoce el cómo y que nos va a decir, no, 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 pastor, no es así. De esta manera se hace mejor. O sea, el cómo puede ser cuestionado. Ahora, no la visión. No permita que cuestionen la visión que Dios le ha dado. Ahí sí usted no puede permitir ni un milímetro. Solamente el cómo se resuelve el problema, el cómo se hace este trabajo, aquella cosa. Sí, hay gente que Dios le ha dado que es capaz de hacerlo muy bien. El problema resuelto, un líder visionario debe ser capaz de ver el problema resuelto. Y en esto Nehemías, en el capítulo 1, versículo 9, dice, hablando también con Dios, lo que Dios había dicho y había prometido, él dice, pero si os volvéis a mí, eso sería Dios hablando. Si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, aunque vuestra dispersión sea hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Qué estaba viendo Nehemías en este momento? Él estaba viendo la solución del problema. Él estaba primero arrepintiéndose, él estaba primero pidiendo perdón, reconociendo que había fallado él y todo su pueblo, y después estaba diciendo, si nos arrepentimos, viene la solución del problema. Y todo líder visionario debe ser capaz de ver el problema resuelto y de pintar en cierta manera una figura, una imagen clara de cómo se ve esa solución y ser capaz de transmitírsela a sus seguidores, a sus colaboradores. Esto yo creo también es un requisito, o mejor, una de las cosas que una verdadera visión provee. En segundo lugar, ya vimos, nos hace ver. En segundo lugar, la visión incomoda. Cuando usted realmente tiene una visión, mire, usted se siente incomodado. Nehemías se compungió de espíritu. Dice que cuando le dieron la noticia de lo que pasaba allá en Jerusalén, él se entristeció. Y la tristeza le duró, si no me engaño, como 3 meses, porque unos meses después es que el rey lo ve triste y le dice, pero ¿por qué estás triste? ¿Qué pasa contigo, Nehemías? Tú nunca antes habías estado así. O sea, una tristeza no de un día, no de 2 días, de meses, porque su espíritu estaba compungido, porque la visión incomoda al líder.
El líder se siente que tiene que hacer algo. El líder quiere hacer algo, algo que cambie esa situación. No se siente conforme con esa situación. Es inconformista en este sentido y por eso es que se siente incomodado. Pero también incomoda al adversario, no solamente al visionario, también el adversario se incomoda y usted recordará, si ha leído el libro de Nehemías, el famoso Sanbalat, Tobías, Gesén el árabe, fueron gente que junto a otros se opusieron a la reconstrucción del muro. ¿Pero por qué? ¿Por qué se incomodaron? Porque hay un principio que está en la palabra de Dios, en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 4, que dice, he visto asimismo que toda obra bien hecha despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Ay, madre mía. ¿Cómo que es? ¿Cómo es? Toda obra bien hecha despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Oh, mi Dios, ¿qué es esto? Bueno, esto no es otra cosa que los perros ladran siempre que pasa la carroza. Esto no es otra cosa que siempre que estás avanzando, el viento sopla contrario. Y mientras más rápido avanzas, más fuerte sopla el viento. No te preocupes por la oposición. Mira, si sientes oposición es porque estás avanzando. Si no sientes oposición, preocúpate porque estás parado posiblemente. Porque ahí está lo que dice la palabra en Eclesiastés 4:4, que cuando estás haciendo algo bien hecho, hay envidia, hay batalla, hay Sanbalats y Tobías que se levantan contra ti, porque la visión incomoda. También la visión sostiene, hay provisión. Fíjese que lo he escrito ahí, lo he puesto aquí, provisión. Pro significa para la visión. Eso es provisión, eso es dinero, eso es money. Hay provisión. Cuando usted tiene visión, mire, el dinero le sigue. Lo que usted necesita para hacer su trabajo le sigue. Y yo voy a poner este versículo que está aquí, que me encanta muchísimo, que está en Nehemías capítulo 2, versículo 4, que el rey dice, ¿qué cosa pides? Cuando Nehemías le cuenta su dolor y su aflicción y en cierta manera aquello que se estaba convirtiendo en su visión, el rey inmediatamente le pregunta, ¿qué cosa pides? Y siento decirles, amados colegas, pastores, ministros, siento decirles que en este instante Dios les está preguntando, ¿qué cosa pides? ¿Qué tú pides? ¿Qué tú necesitas para realizar tu visión? No deseo, porque hay muchas cosas que nosotros deseamos que no son realmente visión. Pero si tienes verdaderamente una visión, Dios te está preguntando en este momento qué cosa pides, qué necesitas para realizar esa visión. Agarra el teléfono allá, el del cielo, y ve y dile al Señor lo que tú pides y lo que tú necesitas, porque la visión sostiene. La visión sostiene. La visión también impulsa. Cuando tú tienes una visión, hay un impulso, una fuerza sobrenatural que te lleva en esa dirección. Y no hay cosa en esta vida que te desvíe de esa dirección. Aunque hagas algunos ajustes por cuestión de tiempo, de contexto, pero siempre vas caminando hacia esa dirección, porque la visión impulsa, le impulsa a pesar de las barreras y de los obstáculos, como fue en el caso de Nehemías. Y Nehemías se sintió impulsado a seguir hacia la dirección de su visión, pero tenemos ahí también dos grandes ejemplos. Jesús,
Cuando llegó el tiempo de Jesús ser crucificado, dice la palabra que afirmó su rostro hacia Jerusalén, porque era su visión, porque era su misión. Y entonces su rostro, su mirada, era como dice la Biblia que pasa no recuerdo, por una ciudad, creo que era Jericó, y dice la Biblia que su rostro era como que iba hacia Jerusalén. Yo creo que aún nuestro rostro refleja que vamos hacia una dirección en nuestro rostro se refleja de alguna manera como en Cristo Jesús, que estamos enfocados en algo. Y este es el tema de este congreso, enfocados en la visión. Oh, mi querido hermano, hermana, hay tantas cosas en esta vida que nos desvían del enfoque, que tratan de desviar nuestro enfoque. Mira, nosotros todos tenemos dos tipos de enfoque. Tenemos el enfoque del telescopio para mirar hacia lo lejos, para mirar a la distancia. Eso es la visión que Dios nos ha dado a nosotros. Y esta visión está en cierta manera también complementada con la visión del microscopio. El microscopio, ese nos ayuda a ver lo que está cerca, lo que está ahí en mi plato. Es mi día a día, son los detalles. Y tenemos que tener esa visión bifocal para mirar a lo lejos hacia dónde vamos y también para mirar el día a día. Pero el problema es que la mayoría de veces el día a día consume nuestra visión y nos olvidamos de mirar el telescopio. Nos olvidamos de que tenemos un llamado, un propósito. Resuelve tus problemas, paga tus deudas, compra tu casa, tu coche, compra tu ropa buena de marca, lo que tú quieras hacer en esta vida, hazlo, pero no te olvides que tienes un llamado, tienes un propósito, tienes una misión en esta vida que cumplir. Así es que afirma tu rostro también en esa dirección. Moisés es otro gran ejemplo. Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 27, nos dice que Moisés se mantuvo como viendo al invisible, y es por eso que despreció las riquezas de Egipto y prefirió ser maltratado con su pueblo. Pero ¿qué fue lo que le pasó a Moisés? ¿Qué fue lo que lo vislumbró a tal punto de que toda esa riqueza de Egipto le pareciera despreciable al punto de preferir sufrir con su pueblo? Algo él vio, algo él percibió con su sentido. Dice lo invisible, él se mantuvo viendo a lo invisible. Otra versión dice al invisible. Mira, mi hermano, cuando vemos eso invisible que otros no pueden ver, pero que se siembra ahí en nuestro corazón, no importan las distracciones que encontramos a nuestro lado, nos sentimos impulsados a alcanzar ese propósito, ese llamado. La visión impulsa y yo oro en este momento para que el Espíritu Santo te impulse a seguir andando en la dirección de la visión que Dios le ha entregado a ustedes como iglesia. En quinto lugar, la visión ordena. Y en Nehemías capítulo 3 podemos ver cómo Nehemías ordenó el trabajo. La visión tiene, digamos así, este componente llamado orden, porque cuando tenemos orden y esfuerzo, sumamos esas dos cosas, tenemos resultados. Cuando sumamos orden con esfuerzo, entonces tenemos resultados. De lo contrario, no. De lo contrario, no hay resultados. Usted puede tener mucho orden, pero si no hay esfuerzo, no tendrá resultados. Y usted puede tener mucho esfuerzo. Un ejército puede estar tirando muchas balas, gastando muchas municiones. Y el general va a preguntar, ¿y ahí cómo va la guerra? ¿Cómo va la batalla? No sabemos, general, pero hemos gastado todas las balas que teníamos. Mucho esfuerzo sin orden, sin una dirección hacia dónde están tirando los tiros. Así no es que funciona la vida.
En la vida debemos tener orden. Y Nehemías organizó a su ejército, entre comillas, ¿verdad? Su ejército de trabajadores, los puso en orden a trabajar. La visión ordena y define cómo será, digamos, ejecutada esa visión. Y por último, y esto creo que es muy importante, la visión neutraliza. ¿Neutraliza qué? Neutraliza la oposición. Nehemías capítulo 4, versículos 13 al 16, usted va a ver lo que hizo Nehemías para neutralizar las amenazas de Sanbalat y Tobías y Gesén. La visión neutraliza la distracción. He hablado un poco ya de eso. Y la visión neutraliza el desánimo. ¿Y qué es el desánimo? Cuando estamos hablando de visión, está en el mismo libro de Nehemías y me estoy riendo porque estoy haciendo un plan. Nehemías capítulo 4, versículo 10. Fíjese que he subrayado esta frase que dice, y decía Judá, Judá, y pone entre comillas ahí, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. No podremos reconstruir el muro. Decía Judá. La frase no es, y Judá se quejaba de que el trabajo era mucho. No, no, no. Ahí está diciendo las palabras que, bueno, traducidas al español en esta versión es de esta forma, puede ser de otra forma en otra versión y de seguro en otra forma en el hebreo. Pero yo me he puesto a pensar de que esto era un cántico. Usted sabe esas décimas que se cantaban en nuestros países. Ahora imagínese usted el pueblo cantando, este trabajo es demasiado, ¿cuándo va a terminar? Nuestra fuerza se ha acabado, este muro nos va a matar. Imagínese usted con un grupo de trabajadores quejándose y diciendo esto es imposible, no lo vamos a hacer. Pues mire, hermano, en todo ministerio, en todo grupo, en todo trabajo habrá este cántico. Lamentablemente, encontraremos gente que no cree en la visión. Encontraremos gente que va a atacar desde adentro la visión, con sus quejas, con sus lamentos, con sus creencias de que esto no se va a poder lograr, de que no vamos a llegar a nada. Siempre habrá gente llorona y quejona, que será una oposición que tiene que ser neutralizada. Usted como líder tiene una responsabilidad de hacer ajustes para neutralizar ese efecto, porque el desánimo es contagioso y a usted le puede faltar muchas cosas, o mejor dicho, puede en el desarrollo de la visión tener diferentes problemas, pero cuando usted es herido con el dardo del desánimo, mire, ni milagro, ni milagro usted recibe. ¿Usted recuerda cuando llevaron a aquel paralítico cargado por cuatro que abrieron un techo y lo bajaron para que Jesús le diera un milagro? ¿Usted se acuerda lo primero que Jesús le dijo? Le dijo, hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y después lo sanó. ¿Sabe por qué? Porque un desanimado ni milagro recibe. Cuando el desánimo te ataca, mi hermano, mire, ahí tiene el primer milagro que tiene que acontecer es que Dios restaure tu ánimo, tu deseo. Y oro en este momento que si tú eres esa persona que ha sido atacada, herida con el dardo del desánimo, que en este momento el Espíritu Santo de Dios te toque y como aquel paralítico que no podía levantarse, que no podía valerse, que no podía hacer nada y posiblemente casi así te encuentras, que en este momento el Espíritu Santo te toque y recibas buen ánimo. Recibe ánimo en el nombre de Jesús.
como lo recibió el pueblo cuando Nehemías les habló y les dijo, vamos, hagan este trabajo por ustedes, por su familia, por sus hijos. Vamos a trabajar y esto lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. Recibe buen ánimo. Concluyendo, la visión nos hace ver, la visión incomoda, la visión sostiene, la visión impulsa, la visión organiza y la visión neutraliza. Eso es visión. Ahí está. Es un acróstico que he preparado para ustedes para hablarles de lo que es, o por lo menos algunos de los ingredientes que tiene una verdadera visión. Era esto, mis amigos, mis hermanos. Espero que estos principios hayan quedado grabados ahí en su espíritu, que sean de bendición para usted, que usted los aplique no solo en la iglesia, mas también en su vida profesional, en su vida social, en su matrimonio, y que sea de bendición para usted. Ese es mi deseo, que usted sea un visionario capaz de ver, capaz de incomodarse también por alguna situación que no está funcionando y que Dios le provea lo necesario para realizar esa visión y que siente el impulso constante, continuo del Espíritu Santo en su vida que le lleve en esa dirección y que usted organice o planee cómo va a ser ejecutada esa visión y que cuando se levanten las oposiciones o que venga el desánimo, que usted tenga la fórmula necesaria para neutralizar todo eso. Que Dios me lo bendiga. Ha sido un enorme placer compartir con usted esta palabra. Pastores, muchísimas gracias por esta oportunidad. Bendiciones. Hasta la próxima.